Entonces ya vimos cómo poder conservar las igualdades en diferentes ecuaciones, ¿sí? Por lo general utilizamos esta propiedad, es decir, lo que yo asumo o resto del lado izquierdo, también lo aplico del lado derecho, ¿sí? En este caso había un más uno, bueno, pues también lo apliqué aquí del lado derecho. 2 más 2 es 4, más uno es 5, y aquí me está diciendo que todo esto que da igual a 5 va a ser igual a todo esto, que también da igual a 5. Y así conservo esta igualdad. Si lo vemos desde esta perspectiva, pues es bastante lógico, ¿verdad? Por ejemplo, estoy seguro que por ahí en el Facebook, en el Instagram, pues nos hemos encontrado con estos ejemplos por aquí, estas imágenes bastante curiosas, y en las cuales a veces pasamos pues un ratito tratando de resolverlas. Pues esto no es nada más que una relación de igualdad que nos encontramos. Realmente estamos hablando ya de aquí de álgebra, tratando de resolver estas ecuaciones, estas relaciones de igualdad, donde el único dato que nos ofrecen es el resultado. ¿Sí? Aquí en lugar de letras estamos utilizando simbolismos o imágenes, ¿sí? Para tratar de llegar a este resultado y al final nos ponen una trampa, ¿verdad? Por ahí esta imagen no es igual a esta y esta de aquí no es igual a esta. Y luego también viene la jerarquía de operaciones. Recuerden que primero hay que resolver la multiplicación y luego la suma, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante entender entonces esta igualdad, esta conservación de la igualdad para poder realizar el despeje de la mejor manera posible? Vamos a ver un ejemplo, vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido o lo que hemos explicado hasta el momento. Sí, no se preocupe, vamos a llevar la clase ahora sí, ya que bueno que está aquí con nosotros, vamos a tratar de llevar la clase, ¿ok? Bueno, no se preocupen si tienen por ahí problemas con su señal y lo sacan de la clase, porque recuerden que esta asesoría es grabada. Así que vamos a tratar de permanecer aquí. Si hay algún problema con la conexión, me lo notifican, por favor. Correcto, entonces vamos a ver un ejemplo específico de cómo resolver un problema aplicado a fluidos, ¿sí? Supongamos que queremos instalar una regadera especial, ¿sí? Una regadera de estas, como la que tenemos aquí en la imagen, que a veces tiene diferentes funciones, ¿sí? Tiene como diferentes intensidades y diferentes formas de expulsar el chorro de agua, ¿sí? A veces tiene unos puntitos más concentrados, uno más abierto, uno como en espiral. Estas regaderas que se pueden encontrar por ahí fácilmente en Walmart, en Chedraui, en Liverpool, en Aurrera, ¿verdad? ¿Sí? Pero nosotros al comprar esta regadera, en el manual de instalación nos especifica que para que la regadera funcione de manera correcta, se requiere por lo menos una presión de 15.000 pascales. Estamos hablando de agua. Sabemos entonces que nos referimos a presión hidrostática y que la presión hidrostática se mide en pascales. Entonces, la regadera nos dice que para que pueda funcionar de manera correcta, para que pueda hacer todos estos diferentes tipos de chorros de agua, necesita por lo menos 15.000 pascales para funcionar bien. ¿Ok? ¿Y cómo voy a saber yo cómo obtener esos 15.000 pascales? ¿Cómo voy a saber si en mi instalación, si en mi baño obtengo esos 15.000 pascales? Bueno, antes de comprarla, vamos a verificar la instalación y vamos a decir si es adecuada o no. Es decir, lo que tengo que hacer, recuerden, presión hidrostática, ¿qué variables intervienen? La densidad del agua, que la densidad del agua pues es la misma. Estamos hablando de agua potable, de agua que no es salada, que no es de mar, es agua procesada. Entonces la densidad la podemos encontrar en internet, en el foro, ya es un valor preestablecido, ¿sí? La densidad del agua. No estoy hablando de volumen de agua. Recuerden que densidad y volumen son dos términos diferentes, ¿ok?
Entonces, para cálculo de presión hidrostática, requiero densidad del agua, requiero gravitación universal, que esa es una constante, 9.8 metros sobre segundo, y requiero la altura a la que esté colocada mi tinaco. Entonces, yo conozco la densidad del agua, no, pero la puedo buscar muy fácil. Conozco la gravitación universal, sí, es una constante. Conozco la altura de mi tinaco. Vamos a decir en este ejemplo que no la conozco, ¿sí? Lo que tengo que hacer entonces es encontrar la altura adecuada del tinaco para que la regadera pueda funcionar muy bien, es decir, para que el agua ejerza la presión hidrostática requerida, ¿sí? Vamos a hacerlo paso por paso. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema y ubicarla en un contexto físico, ¿sí? Mucho ojo porque estos pasos nos van a servir mucho. Es un procedimiento muy general para poder resolver este tipo de problemas, ¿sí? En este caso, vamos a identificar el problema y ubicarla en el contexto, ¿sí? Nos estamos refiriendo entonces a un fluido estático, es decir, un fluido que no se mueve, que está ahí, pues sin hacer nada, dentro de una tubería, ¿sí? Por lo cual, lo que tenemos que aplicar es la forma de presión estática. Recuerden que en este bloque estamos utilizando fluidos estáticos, es decir, que no se mueven. El agua está en el tanco, no se mueve, está ahí almacenada nada más, no se mueve. Y sobre la tubería, pues tampoco se mueve, a menos que yo abra llave. Entonces, por eso vamos a aplicar presión hidrostática. El segundo paso es identificar la pregunta planteada, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que quiero saber? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero saber? Sí, yo sé que voy a utilizar fórmula de presión hidrostática. Presión hidrostática no conozco, eso quiero calcular. Densidad de la conozco, gravedad la conozco y altura no la conozco. Entonces, al final de cuentas, completar todo qué es lo que quiero saber. Quiero conocer la altura a la que se debe encontrar mi tinaco para poder tener toda esa presión, ¿sí? Es decir, tengo que encontrar cuál va a ser mi variable que no conozco, ¿sí? Bueno, ya encontré mi incógnita variable que es la altura. Yo lo que quiero saber es la altura. Vamos a ver por qué. El paso número 3 es identificar la información útil para resolver el problema, ¿sí? En esta ocasión, la información que tengo que buscar es referente a las variables conocidas que se incluyen en la ecuación. Aquí es la fórmula así como está escrita. Me dice que presión hidrostática va a ser igual a densidad por gravedad por altura. No es algo raro, ¿sí, verdad? Y la fórmula general me sirve para conocer presión hidrostática. Pero en este caso, yo ya conozco la presión. Yo conozco las presiones de Pagales, ¿sí? Esa presión es la que yo necesito para que la heladera funcione bien. Yo ya conozco la presión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me falta? Porque también conozco las otras variables. Conozco la densidad del agua, que esto les digo, esa información podemos encontrar muy fácil en internet. La densidad del agua salada es diferente, la densidad del agua dulce es diferente, la densidad de agua compuesto básico es diferente, y la densidad de agua potable, del agua que utilizamos, es esta, que son 1000 kilogramos entre metro cúbico. Esa es la densidad de la potable, la densidad del agua, con la que bañamos, ¿sí? El agua que utilizamos día con día tiene esta densidad, ¿sí? Y con eso también la variable que es universal, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta fórmula que ya conozco, de aquí, ya conozco la densidad, ya conozco la presión universal, pero en este caso no conozco la altura. O sea, básicamente, la fórmula está suelta, así como está escrita, pero falta la altura. La altura es la altura de la columna de agua, es decir, qué tan alto va a encontrar el tipo para ejercer esta presión aquí. ¿Qué le está esta fórmula expresada? Yo no la puedo utilizar porque no me sirve, ¿sí? Consta aquí en su forma original, pues no me he dicho. Esta fórmula dice que para el presión hidrostática necesito conocer de agua, porque la altura. Pero en este caso, presión hidrostática es una altura. ¿Qué sucede aquí? Bueno, tenemos la variable que desconozco o la definición y sustituirla y valores de la variable conocida, ¿sí? En este caso, lo que estamos buscando es la altura, ¿sí? La fórmula de hidrostática, así como debe, no nos sirve. Lo que tenemos que hacer es despejar la altura. Porque yo ya conozco datos, ya presión, ya conozco densidad, y pero no conozco altura, por lo cual, al despejar con un espejo muy sencillo, vean que recuerden aquí lo importante es el signo igual, la que separa la ecuación, parte izquierda y parte derecha, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Si la parte izquierda solamente yo ya conozco ese dato, ¿sí? Y en la parte derecha ya conozco densidad, ya conozco la altura, no conozco. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar a la H altura hacia el lado izquierdo del signo. ¿Qué es lo que sucede? La H sustituye a presión hidrostática que estaba del lado izquierdo, ahora la H pasa para la izquierda y presión hidrostática sube, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que va a pasar hacia el lado derecho realizando la operación contraria, es decir, aquí presión hidrostática y ahora la fórmula despejamos y nos quedaría de esta manera. Es decir, altura va a ser igual a presión hidrostática entre densidad y gravedad, ¿sí? ¿Vieron cómo despejamos esta fórmula? Esa era la fórmula general, pero queríamos conocer altura, por lo cual lo pasamos al lado izquierdo, subimos presión hidrostática y ¿qué es lo que hicimos? Dividir presión hidrostática entre densidad. Estamos multiplicando estos dos, lo que hicimos fue pasarlos en la parte baja para que estuviera viendo a presión hidrostática. El producto de estos dividido a presión hidrostática.
Eso decía desigualdades, algunas opciones para resolver el problema. En este caso, hicimos el despeje para poder obtener los otros que queríamos. ¿Sí? Porque en este caso, la fórmula general no servía, tuvimos que dejarlas y nos queda de esta manera. Esta es la fórmula que hemos utilizado: H igual entre hidrostática, perdón, altura base de la presión hidrostática entre densidad por gravedad, ¿ok? Y ahora, pues ya conozco a todos los candidatos, no vean X o a G, que es bueno, muy bien, sustituir. ¿Sí? Sustituyo los valores de pH, es igual a 15 Kelvin. ¿Sí? Entonces, ahí va, en lugar de tener pH, sustituyo el valor numérico, 15.000 pascal. D, que es la densidad, a 1000 kilogramos en centímetro cúbico, entonces aquí pongo 1000 kilogramos en centímetro cúbico, multiplica G, que es el grado, por segundo, ¿ok? Que es lo único que es sustituir las letras por los valores numéricos, ¿ok? Y puedo realizar operaciones por aquí. Ahora, un cuadrado de alturas nadas, ¿ok? Y es muy importante analizar las alturas entre metro al cúbico y tengo segundo al cuadrado. Tengo diferentes nomenclaturas. Ahora, lo que vamos a hacer únicamente, vamos a utilizar los valores numéricos, que este es igual a E y este no es ninguno, si se dan cuenta, son diferentes. Por lo cual, va a ser un poco diferente para que interactúen ellos. ¿Qué explico primero la parte de abajo? ¿Sí? Que son 1000 kilogramos de metro cúbico por metro sobre segundo. Pero les digo, para no complicarnos tanto, vamos únicamente a utilizar el coeficiente numérico, es decir, 1000 por 0.8. Nos da 9800, ¿verdad? Ahora, nos quedamos por acá. Igual, considerar 9800. Mucho cuidado nada más con las nomenclaturas acá. Entonces, van a ser 9.2 y la damos en metro cúbico por metro sobre cuadrado. En el caso, conserva estas nomenclaturas: kilogramos en metro cúbico por metro segundo cuadrado. Y ahora, si dividimos 15.000 entre 9.800, nos queda a 1.3. Pero hay mucho ojo en la nomenclatura. Y este nada más va a ser un uso opcional. A partir de aquí, nada más presten atención cómo resuelvo las nomenclaturas. Aquí tenemos este resultado 3, que es el siguiente de dividir entre 9.800. Y 9.800 del punto, lo dejamos de dividir 15 elementos y me dio 1.3. Pero este 1.53 tiene las nomenclaturas. Como ninguna es igual, para no complicarnos, lo único que hice fue dar 1.53, que es el coeficiente numérico de la altura. ¿Saben que se extrae la altura de nuestra escala? Y acá kilogramos en metro cúbico por metros al cuadrado, que es en este caso hay las nomenclaturas. ¿Cómo voy a utilizar nomenclaturas? Igual, voy a tratar de usarlas en un lenguaje que puedan interactuar o cancelar o repetir. Recuerden que hace ratitos dimos que un pascal es igual a newtons entre metro cuadrado. Y recordemos que dijimos que pascal y newton sobre metro cuadrado era lo mismo, pero nombrado de manera. ¿Sí? Entonces, si van a usar, quiere decir que aquí arriba también lo puedo escribir como newtons entre metro al cuadrado y estaría hablando de lo mismo. ¿Sí? Y recordemos que un newton es una unidad de medida también, pero el newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Es decir, que aquí pascal yo puedo escribir el newton como kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado y estaría hablando de lo mismo. Referente a esto, yo identifico ahora en esta fórmula, en este residuo de nomenclaturas que tengo por aquí, esto, ¿verdad? Kilogramo, que es este de aquí, y tengo metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, que aquí abajo yo tengo un newton, ¿sí? Y en la parte de arriba, pascal lo sustituyo en su otra forma. Lo escribo, perdón, en su otra forma. Pascal lo puedo expresar como newtons entre metro al cuadrado. Lo único que hice fue expresar pascal de otra manera, ¿sí? Y aquí abajo yo localicé un newton. Es decir, que escribo el newton y me quedaría como residuo este. Pues nada más lo expreso, ¿verdad? Newton entre metro cúbico. ¿Qué sucede? Que estas nomenclaturas ahora ya pueden interactuar entre ellas porque ya las igualamos, ya tenemos con quién interactuar, ¿sí? Me quedaría newtons entre metro al cuadrado dividido entre newtons entre metro cúbico. Y ahora sí ya pueden interactuar. ¿Qué sucede? N con N se cancela. ¿Y qué nos dice la ley de los exponentes? Cuando tengo una expresión exponencial como esta, con la misma base, M y M, ¿qué sucede? Que a este exponente le resto este de aquí. 2 menos 3 me queda 1. Es decir, que me queda una M. Y me da 1.53 metros. ¿Sí? Esto fue nada más para que ustedes vean cómo resolver esto de las nomenclaturas. Pero, de entrada, si se quieren ahorrar todo esto, esto se los expliqué porque pues lo aborda en el contenido del libro. Puede ser un poquito confuso, ¿verdad? Nada más hay que conocer bien estas transformaciones, pero estos no los podemos ahorrar. ¿Cómo? Muy sencillo. ¿Qué es lo que estaba buscando yo al principio? La altura
a la que se iba a colocar el tinaco, ¿sí? ¿Cómo se mide la altura? La altura no se mide en newtons, la altura no se mide en metros cuadrados, no se mide en metros cúbicos, no se mide en kilogramos, no se mide en pascales. ¿En qué se mide la altura? En metros. Entonces yo al obtener este resultado, pues muy fácil, ya sabía que altura iba a ser igual a 1.53 metros, ¿sí? Nada más les expliqué esto porque es importante que lo conozcan. Pero si se quieren ahorrar todos estos pasos o quieren simplificarlo o hacerlo más fácil, ya sabemos que la altura se mide en metros. Entonces, desde aquí yo ya sabía que estaba hablando de 1.53 metros. Quiere decir que, bueno, yo necesito colocar mi tinaco a una altura mínima de 1.53 metros. ¿Pero 1.53 metros de qué? De la altura de la regadera, ¿sí? Aquí vamos a ver este ejemplo. La regadera es este tubito rojo que sale por aquí. Ahí voy a instalar yo mi regadera especial. Y para que yo obtenga los 15,000 pascales, la altura, la base del tinaco, debe encontrarse por lo menos a 1.53 metros, como vemos aquí. Entre la base del tinaco, que es esta, y la altura de la regadera deben existir 1.53 metros para que esa regadera funcione bien. Eso es lo mínimo que debo tener. Si yo tengo más altura, pues funcionaría de mejor manera, ¿sí? Y esto es el paso número 6, darle una interpretación física al resultado, ¿sí? Todo lo que nosotros realicemos matemáticamente y por medio de fórmulas, tenemos que aterrizarlo al mundo real para poder comprenderlo mejor. Si no, solo simplemente hemos resuelto un problema matemático y no un problema físico. En este caso, para tener los 15,000 pascales que la regadera nos requiere, ya resolvimos que se debe encontrar a 1.53 metros la base del tinaco de la altura de la regadera, ¿sí? Y bueno, yo podría ir a mi casa entonces, medir más o menos cuánto tiene de la regadera hasta el techo, ¿sí? Y luego medir cuánto tiene del techo hasta la base del tinaco. Ya ven que a veces los tinacos no están asentados meramente en el techo, sino que les hacen una base. Y entonces esa suma total más el grosor del techo, pues me debe dar unos 53 metros. Si tengo esto, pues entonces yo regreso a Walmart y compro mi regadera y ya podría utilizarla, pues de manera normal, ¿verdad? Si se dieron cuenta qué fue lo que hicimos, tomamos la fórmula de presión hidrostática, la despejamos y obtuvimos la altura. En lugar de obtener presión hidrostática, obtuvimos altura basados con base en esa fórmula. ¿Y para qué nos sirvió? Para saber o determinar si comprábamos la regadera o no la comprábamos, si iba a funcionar o no iba a funcionar de manera correcta, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? ¿Tienen algo que no haya quedado claro? ¿Algo que haya sido un poco confuso? No, maestro, todo bien, gracias. Ok, correcto. Entonces, vamos a continuar con más, si quedó todo claro esto. Aquí hay algunos ejemplos, ¿sí?, que vamos a analizar también, como este caso, ¿verdad? Nos dice por aquí, la Ciudad de México está a una altura de 2,240 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Sabemos que la Ciudad de México se encuentra a una altura mayor que aquí donde vivimos, ¿verdad? La ciudad de Chetumal, que casi nos encontramos sobre el nivel del mar, ¿sí? Ahora, la presión a nivel del mar es de 101,3 kilopascales, ¿sí? ¿Cuál es la presión atmosférica en la Ciudad de México? ¿Sí? Y aquí nos dan la densidad del aire. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, queremos calcular la presión atmosférica. Vamos a utilizar nuestra fórmula de presión hidrostática, porque recuerden que estamos hablando de un fluido, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de un fluido, ¿sí? Y para poder calcular la presión atmosférica interviene el aire. Es por eso que estamos hablando de un fluido.
Recuerden que el aire también es considerado un fluido. Tomamos nuestra fórmula de presión hidrostática y sustituimos, ¿sí? Densidad es la densidad del aire, 1.29 kilogramos entre metro cúbico, multiplicado por constante gravitacional, multiplicado por la altura a la que se encuentra la Ciudad de México, porque queremos calcular la presión atmosférica que existe en la Ciudad de México. Multiplicamos este por este y luego por este y nos dice que la presión atmosférica en la Ciudad de México, perdón, la presión hidrostática en la Ciudad de México es de 28.318 pascales. ¿Sí? Esta es lo que nos arroja el resultado de calcular presión hidrostática. Ahora bien, si se dieron cuenta, aquí donde dice 1.1, 101.3 kilopascales, ahí ya no estamos hablando de pascales, sino de kilopascales. ¿Sí? ¿Cuánto es un kilopascal? Bueno, a lo que tenemos aquí lo vamos a multiplicar por 10 y en lugar de tener 101,30 vamos a tener 101.300 pascales, ¿sí? Este kilopascales es como una manera de abreviar números muy grandes, ¿sí? Se dieron cuenta, lo único que hice fue pues correr el punto decimal 3 espacios y ya me quedó aquí como 101.300 pascales, ¿sí? Cuando hablamos de kilopascales ya estamos hablando de 1000. Si esta es la presión atmosférica a nivel del mar, ¿sí? 101.300 pascales, la presión atmosférica, perdón, la presión hidrostática en la Ciudad de México es de 28.318, que esto fue lo que nos arrojó la fórmula. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, por la diferencia de alturas a la presión hidrostática a nivel del mar, que es esta, le vamos a restar el resultado de la presión en la Ciudad de México, que es esta, y nos va a dar como resultado 72.982 pascales, que sería la presión atmosférica en la Ciudad de México, ¿sí? Si ustedes han tenido la oportunidad de viajar para Ciudad de México, se van a dar cuenta que cuando ustedes lleguen, o se le tapan los oídos, o al caminar se van a cansar mucho más rápido, es por la diferencia de presión. Nosotros estamos acostumbrados a esta presión, ¿sí? Y al viajar para la Ciudad de México, cuando lleguemos, estaremos sometidos a esta presión, ¿sí? Una diferencia de casi 30.000 pascales. ¿Qué sucede? Que ese ajuste de presión es lo que sucede, es lo que hace precisamente que interactuemos así, que nos cansemos un poco más rápido, que sintamos que nos falta el aire, porque básicamente, por decirlo de alguna manera, estamos acostumbrados a mayor presión y vamos a viajar a un lugar que tiene menor presión. ¿Qué sucede cuando es a la inversa? Cuando a veces los deportistas vienen, digamos que venga un equipo de fútbol de la Ciudad de México a jugar aquí a Chetumal, ahí es donde se complica un poco las cosas, porque esos deportistas están acostumbrados a una presión menor, es decir, de 72.000 pascales, y van a venir a someterse a una presión de 101.300 pascales. Es por eso que ellos deben viajar una semana antes para estar aquí entrenando y acostumbrarse a esa presión. Porque si ellos llegaran el mismo día y se pusieran a jugar con esa diferencia de presión que no están acostumbrados, es decir, sus cuerpos estarían sometidos a casi 30.000 pascales extra de lo que están acostumbrados, pues perderían el partido, porque se van a cansar mucho más rápido, no van a poder correr, van a sentir que les falta el aire, porque están acostumbrados a menor presión y se van a someter a mayor presión. ¿Ok? Estos ejercicios los vamos a tener esta semana por ahí para que resuelvan en casa. Aquí nada más son unos ejemplos. Van a tener estos ejercicios para que ustedes resuelvan, ¿ok? Aplicando estas fórmulas de presión hidrostática, energía potencial y despeje de ecuaciones para que ustedes practiquen el despeje de ecuaciones en la resolución de este tipo de problemas, ¿ok? Vamos a pasar a otro tema, el por qué flota una lancha, ¿sí? Bien, existe una fuerza que empuja verticalmente, es decir, así, hacia arriba, a todo objeto que es sumergido total o parcialmente dentro de un fluido, ¿sí?
Esto pues ya lo sabemos de entrada, que siempre que queremos introducir un objeto a un fluido, este va a recibir un empuje hacia arriba de forma vertical. A esto se le conoce como fuerza de flotación, ¿ok? Y precisamente de esto nos habla el principio de Arquímedes, ¿sí? Textualmente nos dice el principio de Arquímedes que todo objeto sumergido dentro de un fluido sentirá una fuerza que lo empuja hacia arriba, o sea, la fuerza de flotación, y esta fuerza o este empuje va a ser, ok, ¿me escuchan entrecortado? Me pareció que está inestable la conexión. Voy a tratar de hablar un poquito más despacio para que se entienda mejor. Ok, entonces este empuje o esta fuerza de flotación va a ser igual al peso del volumen del fluido desalojado. ¿Ok? ¿Sí? Es decir, la fuerza que voy a recibir como respuesta va a ser igual a lo que pese el volumen del fluido o del líquido desalojado. ¿Sí? Tal vez esta última parte se entienda un poquito complicado, pero no se preocupen, vamos a tratar de simplificarlo lo mejor posible. ¿Sí? Bien, Arquímedes observó que al sumergir un objeto dentro de una tina con agua, el nivel del agua subía dependiendo del volumen del objeto, ¿sí? El fluido desalojado se refiere al volumen del fluido que es empujado por el objeto sumergido. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, el volumen desalojado es igual al volumen sumergido del objeto. Bueno, vamos a tratar de entender esto un poquito mejor. Hay una historia en la que Arquímedes descubre, pues, su principio, ¿verdad? El principio de Arquímedes. ¿Qué sucede en este caso? Resulta que en la antigüedad existía un rey y este rey manda a hacer una espada de oro, una espada forjada completamente en oro, que pues no es una gran idea, ¿verdad? Pero bueno, pues el rey tenía mucho dinero, tenía mucha riqueza y manda a realizar una espada completamente hecha de oro. Sucede que el rey no confiaba mucho en el herrero, ¿sí? Porque al encargarle esta tarea, pues se dio cuenta de las intenciones del herrero. Es decir, el oro siempre ha sido pues un metal bastante preciado y antiguamente pues era mucho más cotizado. Bueno, resulta que pasa el tiempo y el herrero regresa con el rey y le entrega su espada de oro. Ahora el rey se pone en una duda y es que quiere saber si realmente todo el oro que él le ofreció al herrero se utilizó completamente en la forja de esa espada. Es decir, quiere saber si la espada está hecha completamente de oro. El rey tenía la duda de que la espada estaba hecha de un metal pues más barato y únicamente había sido bañada en oro. Por la tecnología de esa época, era un poco complicado saber si la espada realmente estaba hecha de puro oro o si únicamente había recibido un baño de oro. Entonces lo que hace el rey es llamar al matemático, al físico, al pensador más grande de esa época, que es Arquímedes, y le encarga la tarea de descubrir si esa espada realmente está hecha de puro oro o de otro metal. Realmente se vio envuelto en un embrollo bastante complicado. Arquímedes, ¿cómo saber si la espada estaba hecha de oro completamente sin destruirla? Entre tanto, pensarlo y a manera de coincidencia, descubre el principio. ¿Sí? Se da cuenta que al sumergir un objeto va a salir desalojada el agua y toda el agua que se desaloje va a simbolizar el peso de ese objeto. Lo que hace Arquímedes es pesar la masa o el gramaje de diferentes metales, por ejemplo, de bronce, pesa el nivel atómico del bronce, del cobre, del hierro y del oro, ¿sí? Con los diferentes volúmenes de peso y calcula el volumen total de la espada, hace unas fórmulas matemáticas y calcula el volumen total.
Por decir un número, imaginemos que si la espada estaba hecha completamente de oro, pesaría alrededor de 25 kilos. Y si la espada estaba hecha de cualquier otro metal y revestida en oro, pesaría alrededor de 15 kilos, ¿sí? Una diferencia de 10 kilos. Si la espada estaba hecha completamente de oro, pesaría 25 kilos, y si estaba hecha de otro metal y revestida en oro o bañada en oro, pesaría aproximadamente 15 kilos. Con estos números, Arquímedes se presenta frente al rey, coloca una tina con agua graduada, ¿sí? La tina está marcada, está graduada, y debajo de la tina coloca también otro recipiente para recibir el agua. Él sumerge la espada, y cuando la espada se sumerge en el agua, obviamente se desaloja un líquido, ¿sí? Y en la graduación de la tina, el líquido desalojado fue aproximadamente el equivalente al peso de la espada, que era de 15 kilogramos. ¿Sí? Mediante este principio, Arquímedes descubre que la espada no estaba hecha completamente de oro, sino que había recibido un baño de oro únicamente. Y pues bueno, el herrero fue despedido y lo mataron, y Arquímedes se hizo famoso con su principio, que se utiliza hasta el día de hoy. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos por aquí estas pipetas de laboratorio que son graduadas, y esta del lado izquierdo nos dice que presenta 220 centímetros cúbicos de agua. Es decir, aquí donde nos marca la graduación hay 220 centímetros cúbicos de agua, y tenemos por aquí esta piedra de una forma cúbica, ¿sí? Que está representado con la letra X, es decir, no sabemos cuánto pesa esa piedra, no sabemos su masa, no sabemos cuántos kilogramos realmente pesa. Pero al sumergirla en la pipeta, nos damos cuenta que el agua se eleva hasta los 270 centímetros cúbicos. Es decir, el agua era un total de 220, sumergimos la piedra y ahora el agua nos marca hasta 270. ¿Cuánto creen que pesa esa piedra entonces? Pues 50 kilogramos, ¿verdad? Más o menos es lo que explica el principio de Arquímedes. Chicos, nos queda menos de un minuto. Voy a cerrar la sesión e inmediatamente les mando el link, así que los veo en un momento, ¿ok?